Entonces, les decía que América Latina, pues es ese territorio que va desde México hasta Chile y que compartimos, además del idioma, varios elementos culturales o varios, incluso nuestra fisionomía. Somos, al proceder muchísimo o al tener raíces indígenas, tenemos rasgos físicos muy en común, digamos, con México, con Chile, con todos estos países. No solamente se habla español en América Latina, también se habla portugués en Brasil, se habla francés en algunas islas del Caribe, se habla inglés en algunas otras islas del Caribe, pero en la mayoría de países se habla la lengua hispana o la lengua española y digamos también, eh, además del lenguaje, pues muchas prácticas culturales son muy similares. Hablábamos que habían a pesar de esas similitudes, les mostraba yo la clase anterior que habían, a partir de esos rasgos culturales, habían unos elementos o unas palabras que se diferenciaban entre un país y en otro. Entonces hablábamos primero del guayao, que digamos esa resaca que se conoce cuando digamos las personas toman al otro día, que en Colombia se le llamaba guayao, en Bolivia chaki, en Venezuela ratón, en México se le dice la cruda, en Argentina se le dice resaca, en Brasil también resaca. Digamos, varía dependiendo cada país y varía porque digamos, todas estas palabritas, muchas de ellas pues provienen muchísimo de esa tradición indígena o de ese lenguaje indígena que manejaban muchísimos pueblos. También decíamos de dónde provenían los nombres de América Latina o de los países de América Latina. Habíamos dicho que México significaba el ombligo de la luna y que México era como tal un nombre que a diferencia de otros de Colombia, de Sudamérica, pues sí tenía su origen en la cultura azteca o en todos los, digamos, los pueblos originarios de México, los famosos mexicas, que eran los mismos aztecas que vivían allí en los pueblos o los indígenas antes de la llegada de los españoles. Decíamos que Colombia, digamos, proviene del nombre de Cristóbal Colón como tierra de Colón. Bolivia, que se le da nombre después de la independencia de los países de América Latina como, digamos, en honor a Simón Bolívar. El mismo Brasil, que se habla del palo de Brasil, que es un árbol tropical. Paraguay, el río de los Payagua, que este también tiene un origen, sobre todo en esa tradición ancestral. Recordemos que Paraguay era lo que anteriormente estaba habitado por los famosos guaraníes y tienen, digamos, Paraguay se caracteriza por ser un país que maneja los dos idiomas, el español y el guaraní, que Uruguay era el río de los pájaros, que Argentina provenía del Argentium, que es plata, y digamos que proviene también de esa producción de plata o del río de la Plata que está allí en Argentina. Y así cada país tiene un nombre, muchos de ellos de origen prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, y otros que se les da el nombre posteriormente, digamos como el de Bolivia, en honor a Simón Bolívar. Otra característica, hablábamos también de los apellidos, que el apellido más, o más común en México era el Hernández, que en el caso de Colombia era el Rodríguez, con Uruguay, que en el caso de Argentina era el González, que en el caso de Venezuela era el Ramírez, que en el caso de Ecuador era Sánchez, y si se dan cuenta todos son apellidos de origen hispánico, o sea, ninguno, a pesar de que América Latina antes de la llegada de los españoles está habitada por pueblos indígenas, ninguno de estos apellidos tiene su origen en los pueblos indígenas, sino es muy común los apellidos cuyo origen es sobre todo esa colonización española. Hablábamos también de las diferentes formas en que se le llama a las famosas palomitas de maíz o a las crispetas. En Colombia se le llama maíz pira o crispetas, en México palomitas, en Panamá se le llama milo, en Venezuela se le llama cotufas, en Brasil se le llama pipoca y en Paraguay por roro, en Chile se le dice cabritas. Y ustedes van, les decía yo también hace 8 días que van de un país a otro y muchas palabras que nosotros acá las conocemos las utilizamos para nombrar algo, en otros países incluso pueden ser groserías. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado en ese tema, sobre todo que yo sé que ustedes cuando estén más grandes van a salir del país y van a visitar todos estos países, cambiar, digamos, tener en cuenta muchísimos elementos del lenguaje porque puede uno estar tratando mal a otra persona. También, ¿cómo se le llama?
a los amigos en cada uno de estos países. En México, por ejemplo, se le dice güey, en Colombia se le dice parce, pues no en todo Colombia, ¿no? Pero en gran parte de Colombia, en Brasil se le dice bro, en Perú bro, en Argentina se le dice el boludo, aunque boludo también es una palabra un poco ofensiva allí en Argentina. En Brasil se le dice mano, entonces en Venezuela se le dice el pana, eso digamos es muy común por esta época. Entonces, si se dan cuenta, América Latina sí tiene muchos elementos en común como el idioma y la cultura, pero por su pasado indígena varían muchísimas cosas también del lenguaje y cómo se le mencionan a las cosas acá en América Latina. Pero también es un país de muchos contrastes, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces me van a decir ahí en el chat o van a abrir el micrófono y me van a decir qué lugar es el que aparece en la imagen. Por acá ya Miguel nos dice Brasil. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo en que es Brasil? Río de Janeiro, muy bien, Miguel. Andrés, muy bien, Andrés. Listo. Entonces, Brasil, efectivamente, Río de Janeiro, uno de los sitios o de las ciudades más importantes de América Latina, donde fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016, si no estoy mal, y que se caracteriza por ser un atractivo turístico y por también ser uno de los importantes, de las ciudades más importantes del continente y sobre todo de Brasil. Este lugar, ¿qué lugar es? A ver quién adivina. Cartagena, muy bien Miguel, muy bien Andrés. Efectivamente, es Cartagena. Muy bonita, ¿no? Cartagena, otra de las ciudades turísticas más importantes de Colombia y que en su momento fue uno de los puertos más importantes para los españoles. Por eso de ahí las famosas murallas de Cartagena. Durante la época de la colonia se construyeron estas murallas para evitar invasiones, sobre todo de los ingleses. Era quizás el sitio o la entrada por vía marítima más importante que tenía Colombia en su momento, en la época de la colonia. Digamos, al ver que el principal medio de transporte era pues la vía marítima, los transportes marítimos, lo que eran los barcos y demás. Entonces, Cartagena era un lugar muy importante para nuestro país y que actualmente es uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia y que, como ustedes se dan cuenta acá, es muy bonito. Mucho Photoshop, exacto. Y también eso es cierto. ¿Qué lugar es este? Si alguien lo conoce o lo ha visto, ¿no? México, muy bien, Miguel, anda muy bien dateado. ¿Qué parte de México es? ¿Alguien sabe? Muy bien, Andrés, México. Es el famoso Chichen Itza. Es un lugar que queda en la parte sur de México, cerca a la península de Yucatán, y que pues estas pirámides tienen origen sobre todo en la cultura maya, porque digamos es más cerca a la parte sur de México, que es más de cultura maya. Igual en la parte céntrica de México hay otras pirámides, que son las de Teotihuacán, que esas provienen más de la cultura de, digamos, de los pueblos originarios antes de, digamos, de los aztecas, aunque el Teotihuacán no proviene de los aztecas, pero sí está más relacionada con esta cultura. Entonces es México, otro de los sitios muy turísticos, yo creo que lo han visto ustedes por ahí en fotos también, lo visita muchísima gente y queda pues, cerca a la península de Yucatán. ¿Listo? Siguiente lugar, ¿quién lo conoce o quién lo ha visto? Machu Picchu, muy bien, Miguel, Perú. Es el famoso Machu Picchu, otro de los sitios turísticos más importantes de América y sobre todo más importantes de Perú. Era el sitio sagrado, la ciudad sagrada para los incas. Actualmente pues es un sitio muy visitado por turistas, hasta hace poco lo abrieron después de la pandemia, obviamente pues habrá muchas restricciones para ingresar. Estos, digamos, tanto estas ruinas como las de México, las de Machu Picchu, apenas se descubrieron en el siglo XX. O sea, muchas de ellas estuvieron ocultas por diversas razones. O sea, digamos, en la época de la colonia o de la conquista, las personas o los pueblos originarios, los indígenas que habitaban este lugar, fueron muchos de ellos masacrados, otros desplazados, y esto quedó abandonado.
y apenas en el siglo XX es que se descubre y se potencian como sitios turísticos. En la actualidad son, incluso muchos de ellos están considerados como unas de las maravillas del mundo. Pues ir ahorita a Machu Picchu creo que es bastante, pues no, es costoso pues sí, toda la gente que va a Perú, pues siempre el destino obligado es Machu Picchu. Así como tiene lugares muy bonitos América Latina, si yo me detuviera a decirles, pues si uno mira hasta acá y uno dice, bueno, América Latina es muy bonita, tiene México, Cartagena, Río de Janeiro, Machu Picchu, pero la realidad de América Latina no es solamente esto que ustedes ven en las imágenes. Ahora vamos a ver otras imágenes y ustedes me van a decir si reconocen los lugares. Esta imagen, ¿la reconocen? Brasil, exactamente, nuevamente Brasil. Ese contraste que hay entre esta imagen, si se dan cuenta, que les va a aparecer, que es la que se le vende al mundo, ¿no? Esta es la que se le vende en las revistas de turismo, en los portales de turismo, en las agencias de viajes, pero del otro lado está esta imagen, las famosas favelas de Brasil, que es eso que no se muestra, y es esa pobreza que tiene nuestro continente americano y que tristemente la invisibilizamos, comenzando por nosotros mismos, desconocemos que vivimos en un continente que tiene muchas dificultades económicas y que de cierta manera, así como la invisibilizamos nosotros, nuestros gobernantes también la invisibilizan y pues la comunidad internacional en general. Ahora esta imagen, ¿la reconocen? Diríamos Chocó. Casi siempre que vemos por las personas de tez morena, decimos que es Chocó, pero no, esta es el otro lado, o decimos África, o decimos no, esto es África, esto no puede estar pasando en Colombia, pero resulta que esto es Cartagena, y es ese contraste entre este lugar bonito que les mostraba, con bastante Photoshop, como lo dijeron ustedes, que es lo que se vende al mundo, lo que se le dice al turista, Cartagena solamente son sus ciudad amurallada, su arquitectura colonial, sus sitios turísticos, estas fachadas bonitas, e invisibilizamos esto. Cartagena es una de las ciudades que concentra mayor pobreza en el país digamos, concentra además de pobreza una desigualdad bastante grande entre personas que viven en sitios cerca sobre todo al centro histórico, donde hay bastantes lujos, hoteles y demás, y este como contraste que es hacia la periferia, niños que duran días sin comer, niños que viven en la pobreza, y que igualmente nosotros como ciudadanos invisibilizamos. Yo creo que, no sé si acá alguno haya ido a Cartagena, uno nunca pasa por un sitio de esto, siempre del aeropuerto al centro histórico y donde están los hoteles y ya, y da la vuelta ahí, pero nunca sabemos o nunca conocemos que también hay pobreza en Cartagena. Ahora este lugar, ¿lo conocen? O más o menos saben dónde es? Se parece a Estados Unidos, queda cerca. Es el famoso Metro de México. Es, así como vemos también sitios turísticos como el que les mostraban anteriormente, el famoso Chichen Itza, también tenemos, México también tiene muchísimas dificultades, no que no, digamos, en términos generales, bueno, ahorita la economía de México no es que esté muy bien, pero digamos, lo que es Ciudad de México es una ciudad bastante sobrepoblada. En la actualidad, México es uno de los países más afectados por el coronavirus, precisamente por esa sobrepoblación que hay. Este es el Metro de México. Gran parte del día está así súper lleno. Digamos, es una ciudad que no tengo, tienen, creo que es dos, tres veces lo que es Bogotá pues es bastante grande, hay también muchísima pobreza, hay mucha discriminación, mejor dicho, es muy machista. México se caracteriza por ser un país bastante machista, con decirles que, digamos, en México tuvieron que este metro adaptar, creo que es el primero o el segundo vagón para que solamente viajen ahí las mujeres. Y son vagones de color rosa, que eso también estigmatiza un poco a las mujeres, porque digamos, el color rosa sí es de las niñas, pero no debería
relacionarse solamente con las mujeres. Y ese machismo al que ha llegado a México los llevó a que tuvieran que dividir el metro en dos o darle un espacio donde solamente viajen las mujeres y otro espacio donde solamente viajen los hombres. Si se dan cuenta acá en esta imagen, son la mayoría hombres, no hay mujeres. Las mujeres viajan en otros vagones, teniendo en cuenta pues esos problemas de machismo que hay allí en México. Y finalmente, esta imagen, ¿saben? Intuyen de dónde es o dónde puede ser. Perú, muy bien, Dubán, Buitrago. Este es Lima, un sector, por así decirlo, pobre de la capital de Perú, Lima, Perú. Entonces, otra vez vemos el contraste entre sitios turísticos muy bonitos como Machu Picchu y sitios con bastantes dificultades de supervivencia y demás, como la misma periferia de Lima, Perú. Lima es, digamos, a pesar de que es una ciudad que se encuentra sobre digamos, sobre el Océano Pacífico, pues tiene muchas dificultades, sobre todo en cómo conseguir el agua. Si se dan cuenta, el paisaje que ustedes ven acá son sitios bastante áridos, sitios donde ustedes no ven un color verde, donde difícilmente se puede tomar agua, sitios bastante pobres y que muchas veces se invisibiliza también, a pesar de que Perú, pues, la economía de Perú ha venido mejorando en los últimos años, pero sigue teniendo pues estas dificultades incluso en su capital, y no solamente en Perú, en todas las capitales de América Latina, Bogotá, nomás en Bogotá uno irá a localidades, bueno, localidades o barrios que son bastante pobres en el sur, incluso acá en el norte también hay barrios pobres con delincuencia, con niños en extrema pobreza, con desempleo y demás. Entonces, ese es el contraste que les quería mostrar de esa América Latina bonita y de esa América Latina con esas dificultades. Y de ahí un poco lo que decía, digamos, este grupo Calle 13 en la canción, que es, digamos, esa América Latina es un conjunto de muchas cosas, entre esas, pues, la pobreza y digamos, la cultura que tiene América Latina. Eh, no, yo estoy acá en Garagoa, yo no estoy en Bogotá. Entonces, digo acá en Colombia, no en Bogotá. ¿Listo? Entonces esa era la realidad que les mostraba un poco de América Latina, de cómo está nuestro continente. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de América Latina hoy en términos de su historia, un poco historia comercial. Recordemos que el tema de este último periodo académico es básicamente Colombia, ubicarnos en Colombia, en qué se cultivaba, en qué se producía en Colombia, sobre todo en el siglo XIX. ¿Qué pasó durante la época de la independencia y después de la independencia? Para hablar un poco del comercio internacional, o bueno, de la economía de Colombia y de América Latina en el siglo XIX, es importante hacer un poco de memoria de la historia del comercio. ¿Dónde surge el comercio? Podemos decir que el comercio surge en las primeras transacciones que hay entre los seres humanos, entre los hombres, por allá en la época digamos, en la prehistoria, cuando los hombres pues eran cazadores, recolectores y, digamos, intercambiaban elementos. Con la llegada de la agricultura pues se evoluciona un poco las relaciones comerciales, empiezan pues a producir unas comunidades, a producir ciertos productos, otras y otros productos, y pues eso hace que tengan que estar constantemente intercambiando productos. Entonces podemos decir que por allá en esa época es donde surgen las relaciones comerciales, pero quizás es digamos, el primer registro más importante de relaciones comerciales se encuentra en el siglo I después de Cristo, y es la famosa Ruta de la Seda. ¿Qué es la Ruta de la Seda? Es una ruta que iba desde Asia hasta Europa, que digamos tenía varias como vertientes, y que ¿cuál era el objetivo principal de la Ruta de la Seda? Era pues llevar todos los productos de Asia hacia Europa. ¿Qué productos que solamente se elaboraban en Asia o que se producían en Asia, valga la redundancia, como las famosas especias en la India, que eran muy apetecidas por los europeos? De hecho, los europeos terminan conquistando, entre comillas, descubriendo América, buscando unas rutas que le permitieran llegar a la India y le permitieran pues tener acceso a las especies. Y no solamente desde la India, también desde la China transportaban productos.
telas, porcelanas y demás productos que solamente se elaboraban en la China y que se producían en la India. Esta ruta era, digamos, prácticamente eran caminos, recordemos siglo primero, todavía pues no hay vehículos ni nada, son personas que se transportan, comerciantes, mercaderes que llevan productos de un sitio a otro y que pues tienen que caminar largas jornadas para poder llevar sus productos de un sitio a otro. Y que además se sometían o estaban en constante peligro porque esta región, lo que es, digamos, la parte del Golfo Pérsico en la actualidad, que es esto, y por acá lo que actualmente se conoce como Oriente Medio, pues eran sitios muy peligrosos porque pues estaban los musulmanes que entraban en conflicto con con otro tipo de culturas, y pues de ahí la necesidad de buscar nuevas rutas. Pero este, digamos, es como tal la primera, en términos de historia, la primera ruta que se conoce de transporte e intercambio de mercancías. Más adelante, en el siglo XV, pues ya nos encontramos con el hecho que evoluciona toda la economía mundial o todo el comercio mundial, que es la conquista de América en 1492. ¿Por qué revoluciona o evoluciona todo el comercio? Porque es ya cuando comienza a verse el mundo como un globo y al ser digamos, este continente americano, al pertenecer a los europeos, en su momento, pues era susceptible a muchísimos intercambios comerciales, tanto en América como entre América y Europa. Entonces acá donde aparece el famoso triángulo del triángulo comercial entre Europa, África y América. Entonces de Europa iban los barcos hasta África, compraban los esclavos a un bajo costo, esclavos que o capturaban a los esclavos de sus colonias que tenían. Los esclavos eran llevados a América para que trabajaran y esos mismos barcos luego iban a Europa cargados de productos como algodón, tabaco, pieles, plata, oro, azúcar, café, algodón, manufactura. Entonces, era ese triángulo constante que estaban haciendo. Y cómo, digamos, como les decía, cómo conquistan o cómo llegan a América, buscaban básicamente una ruta alterna que les permitiera ir de Europa hacia ahí, hacia la India. Recordemos que la anterior ruta de la seda o la ruta que había para ir de la India a Europa era una ruta bastante peligrosa y, digamos, era en términos de caminar y demás, pues era bastante extensa. Entonces ellos buscaban rutas marítimas y para buscar rutas marítimas les tocaba darle la vuelta al planeta o bajar hasta África. Entonces, en esa búsqueda de esas rutas es que también en el siglo XV se descubren, otra vez entre comillas, o se conquistan las primeras ciudades de África, porque este señor Vasco da Gama, que era un portugués, un explorador portugués, comienza a buscar rutas hacia la India y pues en esas rutas, digamos, conquista o coloniza varios puertos en África. Finalmente, pues, digamos, establece esta ruta que es ir hasta la parte sur de África para llegar a la India. Obviamente esto, pues, transporte en barcos y demás, transporte marítimo, que de cierta manera, pues, era mucho más fácil que transportar especialmente las especias de la India por vía terrestre, porque era prácticamente caminando y demás hasta Europa. Entonces eran estas rutas en el siglo XV. Acá pues ya vemos una evolución un poco más adelantada en términos comerciales. Algo ya después de la conquista, de la colonización y demás, de que ya aparecen pues otros medios de transporte y demás, hay un elemento muy importante, un hecho muy importante que también transforma esas relaciones del comercio internacional. Y esa es la famosa construcción del Canal de Panamá. Recordemos que en 1903, creo que es 1903 o 1904, que es cuando Colombia pierde a Panamá, apenas Colombia pierde a Panamá o le da la independencia a Panamá, Estados Unidos entra a construir el Canal de Panamá. Y ese Canal de Panamá se inaugura en 1914, porque facilita muchísimo el comercio entre, digamos, en nuestro continente americano, y no solamente en América, sino en los productos que venían de Asia. Porque anteriormente, digamos, a pesar de que para la época ya se empezaban a construir los ferrocarriles, sí buscaban caminos o rutas marítimas que permitieran, digamos, transportar algo desde Estados Unidos
a esta, digamos, a esta parte o a la otra parte de Estados Unidos y pues anteriormente tenían que ir hasta el sur y dar la vuelta en barco y pues acá ya les ahorraba muchísimo trayecto. Lo mismo, si venía algo de Europa y querían traerlo hacia esta parte de Estados Unidos, hacia la parte occidental, pues ya no tenían que ir hasta abajo y darle la vuelta o ir hasta, o, no ten, o ir, que sería mucho más vuelta, ir hasta Asia, sino simplemente llegaban acá, atravesaban el canal y llegaban a esta parte de Estados Unidos. Lo mismo, los productos que venían de Asia, si iban para la parte de Nueva York, ya no tenían que ir hasta el sur de Sudamérica y dar la vuelta, sino que ya por el canal de Panamá podían hacerlo. Entonces facilitó muchísimo el comercio en nuestro continente, la construcción de Panamá, y de hecho le generó muchísima riqueza en su momento a Estados Unidos porque pues cobran un dinero por pasar el canal de Panamá y actualmente pues hasta hace poquito ese canal entró a ser parte de Panamá, anteriormente pues era administrado por Estados Unidos. Pero antes de eso, ya parándonos propiamente en el continente americano, ¿cómo era el comercio en el continente americano? En el comercio, lo que se llamamos en la época prehispánica, que es antes de la llegada de los españoles, era básicamente un intercambio de productos. Habían sitios destinados en estas ciudades, tanto aztecas como incas, que eran como las culturas más importantes, donde se comercializaban los productos, pero no era una transacción de que usted me vende un producto y yo le pago con monedas de oro o yo le pago con billetes como en nuestra época, sino era algo que se llama el trueque, que creo que todos ustedes conocen, y era, yo le doy un producto a usted y usted me da un producto que usted tenga, y así vamos intercambiando los productos. Pero sí ya habían, siempre se nos vende la idea de que solamente cuando llegaron los españoles fue que nosotros conocimos los intercambios comerciales. No, antes de eso nuestros pueblos originarios ya intercambiaban sus productos comercialmente. Y lo hacían, como lo decía acá Miguel Ángel y Miguel Galindo, y como lo decía anteriormente, a través del trueque. En el caso de los aztecas, ¿qué era lo que más producían los aztecas? El maíz. Recordemos que hay unos productos que son originarios de América, como el caso del maíz, principalmente el maíz y algunos animales, como el jaguar, por ejemplo, que son de América. Y hay otros productos que que llegaron de Europa y algunos otros animales. Por ejemplo, ustedes no sé si sepan, pero lo que son las gallinas, las vacas, los caballos son animales que son originarios de Europa, que no existían acá en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Entonces es con los españoles que llegan esos tipos de animales y con los españoles también que llegan un poco ¿no? de enfermedades que atacaron a nuestros pueblos originarios. Entonces de los aztecas, producción masiva de maíz. El maíz es para los mexicanos, para los aztecas, para todos en Centroamérica es como el producto o el producto más importante en su consumo, la harina de maíz, las famosas tortillas, los tacos, todo eso se elabora con maíz. En el caso de los incas, pues también había producción agrícola, producían algodón, cacao, oro, plata y conchas. Pero el trueque, digamos, en esta época prehispánica, no le daba tanta importancia al oro o a la plata. Era, digamos, tenía un valor más simbólico, digamos, como lujos para los caciques y demás, pero no tanto, digamos, en valor en transacciones comerciales. Con la llegada, bueno, además de eso, pues lo que les decía, los sitios, en el caso de los aztecas, los sitios destinados para el comercio eran los famosos tianguis, que eran los mismos mercados. Allí se comercializaban alimentos, polvo, hierbas, animales, cerámicas, y todo era con base en el trueque. Eso era lo más importante. Cuando llegan los españoles, entonces comienza una cierta obsesión por los metales preciosos. Los españoles vienen con un objetivo fijo que es buscar oro, buscar plata, buscar esmeraldas y eso es lo que hacen en nuestro continente. Cuando ellos llegan, pues se concentran en esto, dejan a un lado o menosprecian lo que es la agricultura, todo esto que era tan valioso para los aztecas y los incas, que era la producción del maíz, de la papa, el cacao, los frijoles, el tabaco, el algodón, las frutas y demás, pues eso pasa a un segundo plano. A los europeos no les interesa, bueno, todo esto que se produce de forma agrícola, pues para el consumo interno propio de América, pero no les interesa llevar productos como, digamos, papa y frijoles a Europa, porque pues primero eran largos trayectos de viaje
y segundo, pues allá también pues ya tenían su cultura gastronómica y demás. Entonces, la obsesión de los españoles siempre va a ser los metales preciosos, la famosa leyenda del Dorado, la búsqueda del Dorado, de la laguna de Guatavita. Durante la época de la colonia, después de que llegan los españoles, se establecen ciertas, por así decirlo, reglas de comerciales o mecanismos para, digamos, realizar esas transacciones comerciales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los indígenas no contaban, bueno, a pesar de que ellos tenían, el oro estaba en sus territorios, pero los españoles pues ya se los habían, se había apropiado prácticamente ellos. Entonces se crea la famosa mita, que la mita era, los indígenas le pagaban a los españoles, digamos, por recibir algo de alimento y demás, le pagaban con trabajo. Entonces la mita era el pago que realizaban los indígenas con su propia fuerza de trabajo. Estaban las encomiendas eran territorios controlados por los españoles, evangelizados por los españoles, donde ellos pues igualmente trabajaban los indígenas y pues también trabajaban los esclavos. Y solamente dejaban a los indígenas algo que se llamaban los resguardos, que eran grupos o pequeñas porciones de territorio donde los indígenas o los pueblos originarios se organizaban autónomamente y lograban pues convivir en ese territorio y producir en ese territorio. Después de la independencia de Colombia, pues viene una época de recesión, una crisis económica. Cuando Colombia se independiza, pues comienza lo que yo les decía, esa disputa por hacer ese nuevo país, esa nueva república, y en esa medida también pues hay una crisis económica. Exacto, no saben qué hacer con el país, digamos, los que logran la independencia, Bolívar, Santander y demás, dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto que nos acaba de quedar en nuestras manos? Y al no saber qué hacer con eso, pues también no tienen mucha certeza en términos económicos hacia dónde deben dirigir el país. Entonces, en la época ya de la República, después de la independencia, pues viene una crisis económica, pero se comienzan a hacer ciertas leyes con el fin de regular un poco la economía. Por ejemplo, en 1839 ya se autoriza la compraventa de tierras a terratenientes. Obviamente, una persona pobre, un indígena, no podía todavía comprar tierra, además que no tenía los medios para hacerlo, pero los terratenientes, que eran los dueños pues digamos, los dueños de las grandes latifundios por ejemplo, de producción de azúcar y demás, pues sí tenían la posibilidad de ampliar sus territorios. Entonces comienza a autorizarse ese compraventa principalmente de tierras y de comerciantes ricos, que eran los que tenían como tal las posibilidades de comprar un territorio. En 1851, como tal, hablábamos también hace un par de sesiones, se acaba la esclavitud. Entonces, los esclavos que anteriormente eran objeto de comercialización, así como se comercializaba el maíz, la papa y demás, los esclavos también eran comercializados en este continente. Entonces, es hasta 1851 que se acaba la esclavitud y si nos damos cuenta, apenas llevamos un poco más de siglo y medio sin esclavitud. Entonces, y todo lo que fue la época de la colonia, pues fue bastante fuerte el tema de la esclavitud. Eso, digamos, después de la independencia. Ya a finales del siglo XIX se viene lo que se conoce la fiebre del caucho, que es básicamente la explotación de ese producto en lo que se conoce como la región de la Amazonía o la parte sur digamos, de nuestro país, lo que es el Putumayo, la Amazonía y la parte norte de Brasil. Acá en esta parte les voy a mostrar un video cortico de una película que se llama El abrazo de la serpiente, que nos muestra un poco cuál fue digamos, cómo se dio esa explotación del caucho en esta época. Dañana David, Nukahe Norte, Iad, Ugo Baitanya, Rinamo, Unubikai. Did you die, baby? Inako igual ne kirimuru, nako anam, me kuwata ni muru, muy de que yo. Nunca he soñado, ni dormido, ni despierto.
cái Jakruna mà chào bác sĩ đi. Mới này, giáo anh cái mới, chúng ta tên là tiếp đây. Koi wan nai mak. Nasi ke mahai tu. Tu noi ne tu mak. Ruang no tau pa se ke mahai tu. Ruang no nai na bik tu mak. ¡Váyase! ¡Pasado! ¡No tenemos caucho! Theo dạy cái chứ mày. Đúng không? Cho em bắt tay mày. Ta na ta uta. Lu ta ku mata ni. Tu noi ne tu no. Ne kai dik tu. Imak ke hen no kai mak lai. Itu mak rơi ya bik tu imak koi di. Ne no uru ya ne tarua kai. Isuna nahi tai tu. Acá diga ese fin. ¡Colombiana! Vosotros habéis montado el diablo a la comunidad. À, nó mới đi. Chưa này ơi. Sus padres. ¡Eu sou a Messia, o redentor dos sitios! ¡No hay más orilla al infierno, nada más! Bueno, esta es una película colombiana, aunque la historia central es, digamos, la búsqueda de este europeo que busca una planta para curarse de una enfermedad, pero la ambientan muchísimo con lo que fue la explotación del caucho en esta parte, en el Amazonas, a comienzos del siglo XX. ¿Y por qué fue tan dramática la explotación de caucho en el Amazonas? Porque muchísimas indígenas, si se dan cuenta, a diferencia de otros lugares de Colombia, eran indígenas que hasta el momento no habían sido colonizados, si se quiere decir así, por los españoles, y pues albergaban muchísimo de su cultura, pero cuando llegan todas estas, muchos de ellos europeos que llegan primero en busca del caucho, el caucho era algo muy apetecido, porque en esa época pues no se elaboraba caucho sintético como el de ahora, sino digamos, todo el caucho se producía a partir de las plantas. En la actualidad pues ya, digamos, no existe eso porque el caucho se fabrica en laboratorios, pero en esa época pues no hay, digamos, el caucho solamente se fabricaba a partir de esta planta, entonces era un elemento muy, muy apetecido, un producto muy apetecido. Y pues ese producto se daba sobre todo, como dice Miguel, cerca de Brasil, en la parte norte de Brasil y en la parte de la Amazonía. Entonces muchos exploradores, colonizadores llegaron a esta parte buscando, digamos, buscando explotar el caucho y sometieron a los indígenas, muchos los masacraron, los desplazaron de sus territorios. El caucho produce un líquido y ese es el que se procesa. En la actualidad, si no estoy mal, solamente el caucho o digamos, los árboles de caucho se utilizan para elaborar el caucho de las llantas de los aviones, si no estoy mal. ¿Por qué? Porque es que el caucho que se produce a partir de la planta es mucho más resistente que el caucho que se produce en un laboratorio. Y como ustedes se dan cuenta, una llanta de un avión pasa de una temperatura bajo cero cuando está en el aire, y en muy poco tiempo cuando aterriza y toca el suelo, pues la temperatura se aumenta muy, muy rápido, digamos, por acción de la fricción de las llantas. Entonces, creo que es uno de los pocos productos que aún se elabora a partir de la planta de caucho, pero lo demás, el caucho que conocemos, se produce artificialmente. Entonces, como les decía, la explotación de caucho se da sobre todo en el Amazonas, en el Putumayo y en la parte norte de Brasil. Más adelante, en otra sesión, pues vamos a hablar más de este tema de la explotación de caucho. Y ya a finales del siglo XIX también comienza, en términos comerciales, a aparecer un medio de transporte que también revoluciona en su momento el comercio. Y ese medio de transporte es el famoso ferrocarril. Que aparece, el primer ferrocarril en Colombia aparece en 1889 y aparece, es el famoso ferrocarril de la Sabana que va desde Bogotá hasta el puerto de Girardot. Y era, digamos, buscaba principalmente pues llevar y traer productos desde el puerto de Girardot, que es en el río Magdalena, sacarlos por el río Magdalena hacia la parte norte, hacia los puertos, o productos que llegaban por el río Magdalena, llevarlos hasta Bogotá. Digamos, Colombia, a diferencia de otros países de América,
tiene su capital en todo el centro del país. Si ustedes se dan cuenta, Bogotá, que es la capital de Colombia, queda en todo el centro del país. Países como Argentina, que su capital es Buenos Aires, Buenos Aires queda sobre la costa. El Perú, que su capital es Lima, Lima queda sobre la costa. Brasil, una ciudad más importante, de las ciudades más importantes de Brasil, que es Río de Janeiro, queda sobre la costa. Entonces, casualmente, digamos, por las mismas dinámicas que tuvo nuestro país, estableció como su capital a Bogotá y en el centro del país. Esto implicaba un reto, sobre todo para llevar los productos que venían vía marítima desde el norte, llevarlos hasta Bogotá, o los que llegaban por el Pacífico, llevarlos hasta Bogotá, o viceversa, sacar los productos de Bogotá hacia el Pacífico o de Bogotá hacia el Mar Caribe. Y para eso, pues el ferrocarril fue algo muy importante, y sobre todo el transporte por el río Magdalena. El ferrocarril, sí, el ferrocarril de la Sabana inicialmente es el que va de Bogotá a Girardot, pero posteriormente ese ferrocarril, digamos, es la red ferroviaria de Colombia, que es, digamos, los principales rutas de tren que hay en Colombia, y una de las principales es esa que mencionaste, Miguel, la que va desde Sogamoso hacia Bogotá, y que en su tiempo transportaba principalmente carbón, ya más adelante el cemento, el hierro que se produce en esta parte de Boyacá. De Bogotá, pues el principal puerto hacia Girardot, que lo saca hacia el Magdalena, o ya este que aparece, digamos acá, que está pequeñito, que es el ferrocarril que busca salir ya sin utilizar el río, salir hacia la costa norte o también hacia el Pacífico. Era, digamos, la red ferroviaria. Lastimosamente en Colombia, esta cuestión de los trenes se dejó a un lado y se le dio paso sobre todo al transporte terrestre por camiones y demás, pero es una lástima porque los países de Europa principalmente tienen una red ferroviaria bastante fuerte y se comunican, digamos, han evolucionado muchísimo en cuanto a trenes y demás, y es un medio de transporte, primero, en la actualidad muy limpio porque funciona con energía eléctrica, eh, que lleva muchísima capacidad tanto de peso como de pasajeros, de carga y de pasajeros, pero lastimosamente en Colombia se dejó perder muchísimo eso de la red ferroviaria y se le dio paso pues al transporte terrestre, lo cual contamina más, en términos de capacidad, lleva mucha menos capacidad que lo que puede hacer un tren, y pues es una lástima de verdad que en Colombia se haya perdido ese tema. Y pues ya en el siglo XX, que es el siglo actual, perdón, el siglo actual, no, el siglo pasado, pero mucho más cercano a nuestra época, pues pues ya comienza a darse en Colombia la explotación del petróleo y del café, que son como los referentes de la actualidad. Actualmente la economía de Colombia depende muchísimo tanto del petróleo, aunque no somos país petrolero, comparado pues con Venezuela o con otros países, pero pues sí se produce petróleo acá en Colombia, y el café, que es como el producto insignia de nuestro país, que se cultiva pues principalmente en lo que se conoce como la zona del eje cafetero. En esos tiempos no, pues no existía el fracking, de hecho todavía no se ha autorizado el fracking, eran, como ustedes lo ven acá en la parte derecha, como una forma muy rústica de extraer el petróleo. Digamos, lo que actualmente se hace de una forma normal en cualquier planta de extracción de petróleo, que es como por succión, pero no, en la época no existía el fracking, y todavía en Colombia, pues se aprobaron unos planes piloto, unas pruebas piloto, pero no se ha aprobado como tal el fracking. Entonces, hasta nuestros días, el principal producto que comercializamos hacia el exterior principalmente es el café y el petróleo. Entonces, les quería hablar de hacer ese recorrido un poco por esas transacciones comerciales, por lo que ha sido el comercio de América, del mundo, y de Colombia hasta nuestros días. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. O si no, ya para el cierre vamos a hacer mis preguntas. Primera pregunta. ¿En qué productos se concentraron los españoles cuando conquistaron América? A, en los productos agrícolas; B, en el tabaco; C, en el café; D, en los metales preciosos. Muy bien, Miguel, en los metales preciosos. Muy bien, Duan, exactamente. Se concentran en los metales preciosos. Traían una obsesión muy grande por los metales preciosos.
Siguiente pregunta. En términos comerciales, ¿qué significó la conquista de América? A, nuevas transacciones comerciales. A, un paso hacia Asia. Perdón, B, un paso hacia Asia. C, el dominio de América en el mundo. D, nada cambió. Muy bien, Miguel. Me alegra que haya estado muy atento a la clase. Exactamente. Con la conquista de América se revolucionaron las transacciones comerciales, principalmente entre América, Europa y África, en ese famoso triángulo comercial que hubo allí. Muy bien, en esta la respuesta correcta era la A. Siguiente pregunta. ¿En qué región se produjo la fiebre del caucho? A, en la costa atlántica. B, en la Amazonía. C, en la costa pacífica. D, en la región insular de Colombia. Miguel ya respondió. ¿Qué responden los demás? ¿Qué responde Dubán? Muy bien, la B. Por acá Maite también, quien está en la clase. Wilmer. Listo. Entonces, efectivamente, la fiebre del caucho se da sobre todo en la región de la Amazonía. Muy bien, la respuesta correcta era la B. Y finalmente, ¿para qué sirvió la red, el ferrocarril en Colombia? A, para atravesar el país de norte a sur. B, para llevar turistas a la playa. C, para conectar los puertos con el centro del país. D, para reemplazar los vehículos a gasolina que contaminaban el medio ambiente. Miguel nos dice que la A. ¿Qué nos dice Dubán? Ahí sí. Dubán dice que la A. Tienen algo de sentido las dos, pero si nos damos cuenta, el sur de Colombia es el Amazonas. El ferrocarril llegó escasamente, digamos, desde el norte hasta Bogotá y de Bogotá hacia el occidente, pero como tal al sur del país no llegó como tal el ferrocarril. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era la C, para conectar los puertos con el centro del país. Ese fue digamos, el principal objetivo de los ferrocarriles.